Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a Independiente No Duerme. Gracias por estar hoy prendidos del otro lado. Como recordarán, hoy se cumple un año de aquella famosa asamblea del 22 de julio, una asamblea que tuvo más repercusión en lo que ocurría afuera que lo que ocurría adentro de la sede social de Avenida Mitre 470. Recordarán ustedes, la gente, socios, hinchas y simpatizantes de Independiente se habían acercado y movilizado para pedir algo tan genuino como eran las elecciones, algo que, para poner en contexto, por quienes no recuerdan, iban a realizarse en principio el 19 de diciembre de 2021, pero por aquel momento ya empezaba a haber cierto movimiento político. Recordarán ustedes que había una junta electoral conformada mayormente por integrantes de agrupación independiente y completada por miembros de lista roja que jugaron para el oficialismo de aquel momento y que le habían de alguna manera bajado la lista a agrupación independiente tradicional, la que estaba liderada por Fabián Doman, para participar de las elecciones de aquel momento, las que se iban a hacer en 2021. Esto trajo como consecuencia que Cristian Ritondo, que era armador político de lo que comúnmente ahora conocemos como Unidad Independiente y que hoy es primer representante de socios eh, por, dicha, por dicho espacio político, sea quien haya presentado en aquel momento un recurso de amparo con el cual la justicia determinó un día antes de celebrarse las elecciones en aquel momento que debían ser suspendidas, que no debían realizarse porque el recurso de amparo de Cristian Ritondo era aceptado. Por ende, a partir de allí comenzó un camino muy tormentoso para Independiente, para la institución, tanto a nivel deportivo, económico, porque no había rumbo, no había un, un, una dirigencia que se estuviese ocupando en aquel momento de todo lo que pasaba, eh, una desidia total que se vio reflejado en aquella asamblea del 22 de julio. Por eso hice esta retrospectiva de lo que ocurrió anteriormente, porque el 22 de julio, la imagen que ven en pantalla, con Hugo Moyano como presidente independiente, Héctor Maldonado, secretario general, Atilio Bouza como tesorero y Daniel González, aquel famoso del error de tipeo como revisor de cuentas, eran los únicos que estaban en el letrado de Avenida Mitre 470, en la sede que estaba cerrada, que el público no podía ingresar, con la excusa del COVID y la pandemia y de que la gente no podía juntarse de manera aglomerada en determinados lugares. La comisión directiva, para evitar el repudio general de la gente por todo lo que ocurría en el club, decidió hacer la asamblea a puertas cerradas y que solamente ingresaran los representantes de socios de puro sentimiento rojo, de lista roja y por supuesto del oficialismo, para votar el presupuesto para el año 2023, de 2022-2023. Pero como le decía recién, fue anecdótico lo que ocurrió adentro, porque más allá de la aprobación del presupuesto, la noticia estaba afuera. La gente se estaba manifestando pidiendo elecciones, un contexto de club que no ayudaba en lo más mínimo a que se sostuviera mucho tiempo más esta incertidumbre. De hecho, fíjense cómo estaba toda la situación, que 10 días antes de celebrarse esta asamblea, que como manifestamos nuevamente fue el 22 de julio, 10 días antes la justicia había determinado que la lista de agrupación independiente tradicional podía participar de las elecciones. Había salido un fallo de la Cámara de Apelaciones, de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que habilitaba a la lista de unidad independiente a participar. De todas formas, aunque las tres listas estaban en condiciones, como no había fecha para llevar adelante el acto eleccionario, la situación era muy, muy complicada, la incertidumbre de la gente era muy grande y lo que más se pedía era justamente que haya elecciones. Fue una jornada que lamentablemente terminó mal, con represión policial que incluyó gente herida con balas de goma, detenidos sin sentido, sin ninguna explicación lógica eh, por, por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, algunos que de hecho después sufrieron derecho de admisión y no pudieron ingresar al estadio, algunos que todavía lo tienen vigente ese derecho de admisión. En este último tiempo, gracias a Dios, muchos de ellos han podido recuperar
la posibilidad de ingresar a Libertadores de América, pero hay algunos que todavía siguen sufriendo aquel derecho de admisión absolutamente injusto por irse a manifestar a la puerta de la sede y hasta en algunos casos gente que ni siquiera estaba en los alrededores de la avenida Mitre 470, que igualmente fueron detenidos por la policía solamente por portar alguna remera o algún pantalón o algo con alguna vestimenta que tuviese el escudo de Independiente. Pero bueno, en aquel momento la situación fue muy complicada, terminó todo muy mal y tan mal terminó todo que mientras esto sucedía eh, sobre Avenida Mitre, por la salida de atrás los dirigentes se escapaban en dos autos para no cruzarse justamente con la gente que quería explicaciones y quería una fecha de elecciones en Independiente, porque como bien sabemos, la situación ya no daba para más desde lo deportivo ni desde lo económico. Esto provocó, estamos repasando algunas imágenes de lo que ocurría en aquel momento, las balas de goma, todo un escenario absolutamente triste para la vida institucional de Independiente, una sede prácticamente vacía en el interior del gimnasio Radrizani, y aquí es cuando se deciden abandonar la sede en distintos autos los dirigentes para evitar cruzarse con cada una de las personas que estaban allí. Pocos días después, y pongo acá a colación a los dirigentes de Independiente, el club saca un comunicado el 27 donde anuncia que finalmente iba a haber elecciones, que la fecha de elecciones iba a ser el 2 de octubre, en un contexto en el que encima lo deportivo no acompañaba porque debido a lo que había ocurrido en aquella asamblea, Aprevide había decidido que el partido entre Independiente y Atlético Tucumán, que debía jugarse en cancha de Independiente, fuese suspendido, iba a jugarse un sábado, y juegue un domingo a puertas cerradas en cancha de Platense. Fue derrota 1-0 del equipo dirigido en aquel momento por Claudio Graf, y por supuesto, si ya los ánimos estaban caldeados y encima Independiente perdió, ya había una situación que había que descomprimirlo de alguna manera y por eso es que el club, a través de un comunicado, anuncia esta fecha de elecciones para el 2 de octubre. Y se me dio por ponerme a averiguar un poco, o por lo menos repasar todo lo que fue pasando en el club desde aquel momento a esta parte. Y la verdad es que fue pasando de todo, cosas que incluso no recordaba y que por eso las tengo acá apuntadas también como ayuda, para que entre todos lo podamos ir repasando y recordando, para que se den una idea de lo difícil que ha sido este año para Independiente, eh, con un montón de situaciones. Porque el 27 dijimos, 27 de julio de 2022 el club anuncia que el 2 de octubre va a haber elecciones, y 4 días después, el 31, Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, que igual ya no estaba en funciones, ya se había ido hace un largo tiempo, ya no tenía ningún tipo de eh, incidencia en el día a día, porque ya hablaba poco y nada de Independiente en los medios, y ya se lo veía muy poco dentro de las sedes o de los predios, afirma en una entrevista radial que los moyanos se iban a ir de Independiente, que ya no iban a seguir estando dentro de la institución. Esto pasa el 31 de julio, pero sorprendentemente, más allá de que confirman su salida del club, el 2 de agosto el club informa el regreso de Julio Falcioni como técnico de Independiente. Pero no era el problema, porque es verdad que estaba Claudio Graf y era un interinato que no se podía sostener. Primero que el problema fue que otra vez había que recurrir a Falcioni, que se había ido un tiempo antes con la llegada de Montenegro como manager, para que asumiera Eduardo Domínguez, en un hecho que todos recordarán, que fue con muchos idas y vueltas entre el manager de aquel momento y el propio Falcioni por cómo se había dado su salida. Bueno, se fue Falcioni, llegó Domínguez, Domínguez por malos resultados renuncia, asume Graf interinamente, a Graf no le va bien y vuelven a buscar a Julio Falcioni, con el agravante que le hacen un contrato por un año, que está bien, dentro de lo legal no puede ser menor un año un contrato, pero sin ninguna cláusula de resarcimiento que le permitiera a las nuevas autoridades, a quien ganara las elecciones, poder cortar el vínculo para que la nueva dirigencia pudiese elegir al técnico de turno que prefería. En fin, asume Falcioni y empieza el cuarto ciclo del emperador al frente del club. Yo acá voy a mencionar muchas cosas que van ocurriendo que poco tienen que ver con lo deportivo, porque
para que realmente se vea reflejado con absoluta sorpresa todo lo que voy a comentar, que son un montón de cosas, y lo poco que hay de lo deportivo, porque más allá de los resultados adversos y algunos otros a favor, ocurren un montón de cosas desde el ámbito político, que son los que más sorprenden que pasen en tan poco tiempo en Independiente. Decía, en agosto asume Falcioni, fines de septiembre, 4 días antes, faltaban 4 días para que se realicen las elecciones de Independiente el 2 de octubre, recién el 28 de septiembre, la Junta Electoral le da el ok a las tres listas, tanto la de agrupación independiente tradicional como gente de Independiente y agrupación independiente para que se presenten a elecciones. Las tres listas estaban habilitadas a participar, unas elecciones que tuvieron una afluencia récord de socios, más de 15.000 socios y socias que se acercaron a participar, en la cual ganó Unidad Independiente, con el trinomio conformado por Fabián Doman como presidente, Néstor Guindetti como vicepresidente primero y Juan Marconi como vicepresidente segundo. Alrededor del 72% sacó Unidad Independiente en estas elecciones. Segundo quedó la lista de Claudio Rudecindo con 15%, y en último lugar el que era el oficialismo en ese momento, encabezado por Javier Massa, con el 13%. Esto hacía lugar a que justamente Unidad Independiente quedara a cargo del club tras la salida de Hugo Moyano. Se da el 11 de octubre, muy pocos días después de las elecciones, el traspaso de mando, y allí es cuando ya Unidad Independiente, con Fabián Domán a la cabeza, empieza a gestionar el club. Y allí ocurre un montón de decisiones en ese mes, entre octubre y noviembre principalmente, porque primero se da la llegada de Pablo Caballero como manager o director deportivo de la institución, y se le informa a Falcioni que no iba a continuar en el cargo una vez finalizado el campeonato, ese campeonato que terminó en esa última fecha con Boca, donde, bueno, se especulaba con que iba a ser Independiente para que no saliera campeón Racing. Bueno, después de ese partido, Julio Falcioni iba a dejar de ser el entrenador independiente porque la dirigencia le informó eso. Y empieza la búsqueda del entrenador de Independiente para asumir en el cargo a partir del año 2023. En campaña ya se hablaba de nombres importantes, se hablaba de Gareca, se hablaba hasta del propio Holland. Ya estando Unidad Independiente en el gobierno, empieza a sonar el nombre de Matías Almeida. Hay reuniones con Pablo Guede. Después el que más empieza a tomar fuerza es el de Gustavo Quinteros, quien era en ese momento el director técnico de Colo-Colo, negociaciones mediante, un resarcimiento que había que pagarle al club chileno para que Gustavo Quinteros pueda asumir el Independiente. Y finalmente, ante la negativa y la falta de entrenadores para asumir el cargo, le deciden dar el lugar a Leandro Estilitano, quien había sido ayudante de campo de Ariel Holland en aquellos años en los que el ex entrenador del club había estado entre 2017 y 2021. Estilitano, si no me equivoco, llega después, incluso se hace cargo de la reserva, y que también en ese momento, ya hablando del 2022, fines de 2022, era ayudante de campo del propio Quinteros, que era el que principalmente Independiente había ido a buscar para que asuma el cargo de entrenador. Ante la negativa de Quinteros, van a buscar a Estilitano con el argumento que, como había dirigido la reserva de Independiente, conocía a muchos chicos, conocía al club y era quien podía hacerse cargo de este momento. Un club que encima en ese momento estaba inhibido por Benavides, por Carlos Benavides, o sea, por Defensor Sporting, por la falta de pago de Benavides. También con Gastón Silva, había una inhibición de Gastón Silva, y estaba la inhibición por Diego Segovia, que el Club Paysandú Uruguay pedía que se le pague lo que se le debía, por lo cual la situación en ese momento era complicada, porque Independiente tenía que afrontar esas tres inhibiciones para poder incorporar jugadores. No solo es esta decisión la que se da en Independiente de la llegada de Estilitano, sino también la llegada de Fernando Kuyumchoglu como coordinador de las divisiones inferiores. Pero aquí ocurre un hecho por lo menos inusual, porque Kuyumchoglu está muy pocos días dentro de Independiente. Aducen que había problemas de salud y que por eso debía renunciar. Y tras la salida de Kuyumchoglu, quien asume es Hugo Tocali. En el medio de todo esto, y ahora volvemos a Kuyumchoglu,
se da este informe económico en Independiente que hace eh, principalmente Néstor Grindetti con Fabián Doman, Juan Marconi y Cristian Ritondo, donde hablan de la situación económica del club y se da esta famosa deuda de casi 15 millones, si no me equivoco, con un supermercado chino que tenía Independiente, lo cual despertó muchas burlas por muchos lados, innecesario eh, exponer este tipo de deudas que incluso siempre estuvo mirado de reojo, si realmente esa deuda era con un supermercado chino o si se la dio a conocer eh, bajo ese rótulo, porque nunca se supo cuál era la razón social de ese supermercado, dónde estaba ubicado, en fin. El club informaba cuál era la situación económica en la cual asumía la comisión directiva y cuáles eran los pasos a seguir para empezar a resolver toda esta deuda. Y como decía recién, había asumido Fernando Cuyunchoglou, que estuvo poco tiempo, que se da su salida por, en ese momento se aducía temas de salud. Entonces, al darse su salida, después asume Hugo Tocali, que hace muy poco tiempo en una entrevista, él cuenta que una de las razones por la cual él tiene entendido que se da la salida de su colega es porque la dirigencia de Independiente, o no sabemos quién, había decidido que Pedro Monzón asumiera el cargo de director técnico de la reserva que supuestamente había sido sin la anuencia de Cuyunchoglou. Entonces, bueno, se da toda esta situación en pocas semanas. Entrada de Cuyunchoglou, salida de Cuyunchoglou, eh, la asunción de Monzón, la asunción luego de Tocali, en fin, un montón de cosas que hacían que Independiente no quedara claro qué rumbo quería tomar. Después en lo deportivo todos sabemos, ahora el mercado de pases a fin de año para que Independiente tuviese un margen para poder incorporar jugadores porque se venía la inhibición del América, llegan muchos refuerzos, entre ellos Rey, Baez, llega Martín Cauteruccio, Baltasar Barcia, en fin, muchos jugadores llegan Independiente que hemos estado repasando en este último tiempo. Y luego de la llegada de los refuerzos en el medio Independiente comienza el torneo de verano, aquel famoso torneo de verano, donde primero enfrenta a Everton de Chile, donde gana 2-0, goles de Tomás Pozo y de Mauricio Cuero, y luego empata ante Boca 0-0 y debido al resultado entre Boca y Everton, que fue un empate, le permite a Independiente ganar ese torneo de verano, lo cual hacía que muchos se ilusionaran con un medianamente buen año de Independiente en el 2023, más allá que desde lo futbolístico seguía sin convencer. 25 de enero, tras este torneo de verano, cae la asunción, cae la inhibición finalmente de la FIFA por la deuda que Independiente mantenía con el América de México, una sanción que además repercutía en las divisiones inferiores. Los chicos de inferiores no iban a poder jugar, los que había incorporado Independiente para ese año no iban a poder jugar en sus respectivas categorías, lo cual generaba un clima muy complicado a nivel deportivo porque esos chicos no iban a poder tener la oportunidad de desempeñarse. No conforme con eso, encima los resultados deportivos no acompañan a Independiente. Había ganado la primera fecha con Talleres, pero luego Independiente no terminaba de convencer desde lo futbolístico y desde los resultados. Y el punto más álgido se da en aquel famoso 18 de marzo, en ese empate 2-2 ante Colón, donde se da este famoso penal de Paolo Bolchi. Independiente iba ganando, tenía todo para llevarse los 3 puntos y otra vez eh, Independiente no consigue un resultado favorable, se da un penal a favor de Colón sobre el final del partido que termina convirtiendo a Banchope Ávila, no en el penal, sino en el rebote de Rodrigo Rey, que provoca que Independiente empate, que el clima en la cancha no se aguantara más y se termina provocando la salida de Leandro Estilitano luego de un triunfo, 5 empates y 2 derrotas. Para lo cual, luego de la salida de Estilitano, pese a que él se mostraba con fuerzas para continuar, se da el interinato de Pedro Monzón, a quien le dan ese lugar para que en el mientras tanto, mientras había negociaciones, como por ejemplo por Pablo Guede, Independiente tuviese un margen para ir negociando. Decíamos, suena primero Pablo Guede, a quien habían ido a buscar en primera oportunidad. Fabián Doman en el medio sale a decir que lo había espantado
el dinero que había pedido el propio Guedes para asumir en el cargo, y que Independiente lo que necesitaba era un técnico sacapuntos, cuando anteriormente en campaña decía que había que respetar la historia, que necesitaban un técnico que bajara una línea en la que el 5 se la pasara al 10 y no el 10 se la pasara al 5. Bueno, este tipo de contradicciones, más una situación deportiva que no ayudaba, exasperaba cada vez más a la gente. En el medio empieza a sonar Ricardo Zielinski y en aquel momento hay un rechazo muy grande, recuerdan el famoso Zielinski no, en el cual eh, provoca dudas en la dirigencia. Gente que quería a Ricardo Zielinski como técnico, que lo veían como el ideal para ese momento, y gente que pensaba que había que ir a buscar otro perfil de entrenador. Zielinski en aquel momento queda descartado, los cañones apuntan directamente a Pablo Repeto para que asuma el cargo, pero mientras todo esto pasaba, se da que la justicia falla a favor de Gonzalo Verón en el juicio que afrontaba con Independiente y obligaba al club a tener que abonar una suma cercana a los 2.300 millones de pesos, un fangote de guita que tenía que pagar Independiente para, para resarcir a Gonzalo Verón en el juicio más escandaloso de la historia del club. Por supuesto, aquí Independiente apela esta medida, pero bueno, ya se hablaba del posible quite del predio de Wilde, del remate del predio de Wilde para tener que hacer frente a esta deuda, una incertidumbre en Independiente que ya desbordaba por todas partes y que no se sabía realmente cómo iba a continuar. Entonces, en el medio decíamos, el club decide realizar una denuncia contra, según el club, la comisión directiva anterior, pero puntualmente apuntaba a Hugo Moyano y Héctor Maldonado, que iba a estar encabezada esta denuncia penal por el abogado Cristian Poletti, que era quien se iba a encargar de esto y que encima él muchas veces se vinculaba a una gran amistad con Fabián Doman, que lo había acercado al club, pero explota algo que para algunos hizo mucho ruido, que es que encima Cristian Poletti era hincha de Racing y para mucha gente era como que no cuajaba que un abogado penalista hincha de Racing se ocupara de casos tan sensibles para la vida independiente. No sé realmente en qué quedó esta denuncia, nunca más se habló, no sabemos tampoco qué pasó con Poletti, pero en ese momento eran como muchas cosas juntas que hacían que la gente no aguantara más y que no entendiera por qué se daban tantas situaciones. Eh, Desde lo deportivo decíamos, era Pablo Repeto el elegido para asumir en el cargo. Él había dicho que su idea era asumir después del clásico con Racing y después del clásico con River, y que en ese interinato debía mantenerse Monzón como el técnico de la primera división. Pero pasa lo inesperado, pasa que a principios de abril, 11 de abril más concretamente, Fabián Doman larga esta carta en la que anuncia su salida, su renuncia como presidente de Independiente. Acá anoté algunas de las cosas que él manifiesta en aquella carta, en donde habla de tiempos difíciles, que no se encontraron en herramientas para ayudar a Independiente. Hablaba puntualmente de no hay una grieta, hay un todos contra todos sin sentido. Intenté unir sectores y dialogar con todos, pero fue imposible. Se refirió en conos personales por encima del club y dejaba en claro el gran vacío, no sé si vacío, pero sí el gran enfrentamiento dirigencial que había internamente que provocaba que de manera muy irresponsable, por cierto, pocos meses después de haber asumido el cargo, Fabián Domán decidiera irse y dejar el club a la deriva sin presidente, ni más ni menos que sin presidente. Un club que debió asumir luego la responsabilidad, ese puesto en ese momento como presidente interino, Néstor Grindetti, que sacó un video para la Municipalidad de Lanús diciendo que se pedía 30 días de licencia, y donde en diferentes entrevistas que le hacían, hablaba de peludo de regalo que le habían dejado, que era tener que asumir la presidencia de Independiente. Él decía que él había asumido la responsabilidad de ir como vicepresidente primero porque no era un cargo ejecutivo, porque no le podía dedicar todo el tiempo 100% a Independiente, y que entonces tenía que ver
cómo iba a ser en un futuro. Lo cierto es que él deja por 30 días la municipalidad de Lanús y asume en Independiente en ese momento de manera interina, mientras en el medio se tenía que definir la realización de la asamblea extraordinaria en la cual se debía ratificar al presidente de Independiente. Néstor Grindetti queda a cargo de elegir al entrenador, ya que encima ese puesto estaba vacío. Sonaba De Felipe, llegó a sonar Juan Cruz Real, que por lo menos eh, el ruedo de los técnicos de Argentina, o por lo menos que siempre están dando vueltas, era un desconocido, más allá de que había jugado en el club, no era alguien que estuviese ni por casualidad dentro del radar de técnicos posibles. Y en todo esa trayín, ida y vuelta de quién vamos a buscar, a quién no, se decide finalmente la postura de Grindetti de ir a buscar finalmente a Zielinski, pese a que había mucha gente que no estaba a favor de su llegada. Bueno, se da la llegada de Zielinski y a partir de ahí, al margen de lo deportivo, algunas cosas empiezan a florecer en Independiente que daban una cierta esperanza a la gente, porque muy poco después aparece Santiago Maratea con una colecta que en su momento era un rumor, pero empezó a tomar fuerza y a través de Juan Marconi, quien es quien lo acerca, finalmente se formaliza esta llegada de Maratea eh, como responsable de este fideicomiso junto con la Peña de Neuquén para que la gente pudiera aportar dinero en Independiente para levantar las deudas. Se hace oficial la colecta el 27 de abril, ese día hay un montón de gente que aporta a la colecta y con el correr de las semanas cada vez más gente aportaba, más allá de las operaciones que siempre se intentó hacer desde un sector político para desestabilizar esta colecta, se le insistía desde la IGJ, que era un órgano de la ciudad de Buenos Aires, que Maratea presente el fideicomiso ahí cuando no era necesario, porque el fideicomiso ni siquiera estaba radicado en la ciudad de Buenos Aires, pero termina ocurriendo que finalmente Maratea decide acercarse a la IGJ el 13 de junio y presenta todos los papeles y la IGJ aprueba el fideicomiso. Pero bueno, para ese momento ya la gente seguía aportando, ya sabía que esto se trataba de una operación mediática y entonces la colecta seguía su curso. En el medio, por suerte, de todo esto se da una buena noticia en Independiente y es que la justicia falla a favor de la apelación que había presentado Independiente y el caso de Gonzalo Verón se elevaba a la Corte Suprema de Justicia, para lo cual le daba un cierto aire a Independiente para no tener que estar pensando en la posibilidad de hasta perder un predio, tener que pagar una deuda millonaria de 2.300 millones de pesos. Entonces, a partir de esta noticia, en Independiente se da que empieza un poco a acomodarse ciertas cosas, más allá de que de lo futbolístico no terminaba de convencer. Pero bueno, 30 de junio eh, viaja una delegación de Independiente a pagar parte de la deuda con el América de México. Ya había habido viajes para negociar esa deuda en el medio de la venta de Sergio Barreto al Pachuca, se dan estas reuniones con la gente del América y finalmente se llega a un acuerdo en el cual Independiente iba a aportar aproximadamente $1 millón de sus arcas y 3 millones justamente de la colecta de Santiago Maratea para cubrir gran parte de la deuda que Independiente tenía con el club mexicano para empezar a intentar llegar a un acuerdo con el América, que se logra el 7 de julio, donde ustedes recordarán se da este famoso comunicado de la dirigencia de Independiente, en el cual es bastante desafortunado, porque recuerden que en primera instancia se agradece a Cristian Ritondo, se agradece a Daniel Seoane, se agradece en fin, miembros de la comisión directiva por, por haber logrado un acuerdo con el América de México y no se tiene en cuenta a la gente, que es la que en gran parte aportó el dinero necesario para que pudiese llevarse adelante eh, esta,
este pago a la América de México, este acuerdo a la América de México, que como decíamos, hubo un pago inicial de 4 millones de dólares y se acordó con el club mexicano pagar 3 cuotas de 660.000 dólares, una en noviembre de este año, otra en junio del año que viene y otra en diciembre de 2024 para saldar la deuda y que a cambio el América levante la inhibición como finalmente lo hizo. Eh, en el medio, también recordarán, se da esta asamblea que ocurrió hace muy poco, donde se formaliza a Néstor Grindetti como presidente independiente, pese a que también fue una asamblea donde hubo muchas rispideces, con mucha gente en contra, con insultos hacia la dirigencia, pero donde igualmente se decide no solamente ratificar a Néstor Grindetti como presidente de Independiente, sino que además se aprueba el presupuesto para el 2023, desde junio de 2023 hasta 2024. Y finalmente llegamos ahora, hoy 22 de julio, donde desde lo Deportivo Independiente por suerte ganó la semana pasada entre Central Córdoba, donde ahora tiene una parada muy difícil ante Atlético de Tucumán el próximo domingo a las 4:30 de la tarde, y que ya empiezan a sonar los refuerzos para el próximo torneo, algo muy importante para Independiente, con un Pablo Caballero que además sigue estando en tela de juicio su continuidad y no. Hace muy poco mi coequiper Cris Alonso sacó un video explicando cuál era la situación de Caballero, donde estaba la posibilidad de que fuese eyectado de su cargo, finalmente quedó ratificado, sigue hasta ahora, pero bueno, lo deportivo todavía está atado a lo que pueda ocurrir con su futuro, porque bueno, estos dos partidos también van a ser determinantes para ver qué decisión toma la comisión directiva. Mientras tanto, ya dijimos, Néstor Grindetti ratificado como presidente de Independiente, un Néstor Grindetti que tiene encima la cabeza en las PASO para la gobernación de la provincia de Buenos Aires y que eso puede determinar parte del futuro de la institución, porque hay que ver en relación a lo que ocurre con su carrera política personal, qué hace en Independiente y qué puede ocurrir de ahora en más con su futuro político. Pero como verán, poco hablé de fútbol, poco hablé de lo deportivo, más allá del tema técnico, si algún que otro resultado. Miren todo lo que pasó políticamente en Independiente en este año. Pasó absolutamente de todo, como dijimos recién, en Independiente, y ojalá que de una vez por todas empiece a acomodarse la situación, ojalá de una vez por todas el club empiece a encolumnarse atrás de un orden porque se necesita para que desde lo deportivo también empiece a funcionar, y ojalá que de una vez por todas quede lo del 22 de julio de 2022 como algo que no tiene que volver a ocurrir, eh, sobre todo porque la gente se manifestó de manera genuina por y para el club, para el bienestar de Independiente. Independiente que si vos te perdés un día de lo que pasa, pasa de todo, pero que lamentablemente en este último tiempo nos hemos acostumbrado a que si mirás de un año para el otro, sigue todo más o menos igual. Ojalá que de a poco empiece a cerrarse esa etapa y vengan los buenos momentos para Independiente. Gracias a todos por estar prendidos. Sé que fue un informe largo, sé que había muchas cosas que por ahí no recordaban, yo tampoco, de hecho, las tuve que repasar, pero gracias a todos por estar prendidos. Recuerden que como cumplimos un año en Independiente No Duerme, estamos sorteando la nueva camiseta, la camiseta azul de Independiente, que se va a estrenar precisamente mañana ante Atlético de Tucumán. Y que para participar solamente tienen que suscribirse a nuestro canal, acá abajo van a ver el botón de suscribirse, tienen que suscribirse a nuestro canal para poder participar del sorteo, que se va a hacer el 4 de agosto, justo cuando Independiente cumpla años, en la fecha que por lo menos a mí me gusta elegir como de cumpleaños de Independiente, más allá de la fecha oficial del 1 de enero. De mi parte nada más, gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos el martes con una nueva emisión en vivo de Independiente No Duerme. Un saludo para todos y ojalá que Independiente gane el domingo. Nos estamos viendo.